Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Las buenas noticias sobre las tendencias de reducción de delitos de alto impacto, sin embargo, se oscurecen en estados con mayor presencia del crimen organizado, en los que se concentra la incidencia e incluso se dispara en el caso del contrabando de combustible y particularmente de la extorsión. El gobierno destaca la disminución de 32% de los homicidios dolosos en el país como un resultado evidentemente importante de su estrategia de seguridad, pero el auge de otros delitos parece indicar que los avances también responden a cambios en los giros de negocio del crimen. El mayor reto en seguridad de Sheinbaum es contener el alza de la extorsión, que no ha podido disminuir por la penetración de las organizaciones criminales en la piel del tejido económico de empresas y de miles de negocios medianos, pequeños y hasta informales, en la doble modalidad del cobro del derecho de piso y telefónica. En el Congreso, el oficialismo y la oposición han dado el primer paso para aprobar por unanimidad la Ley General contra la Extorsión. Permitirá homologar el tipo penal en los 32 estados y perseguir de oficio sin necesidad de una denuncia identificada. Pero su aplicación supondrá una elevada carga para la investigación policíaca y de las fiscalías, mientras se reduce el presupuesto en seguridad pública. Con la nueva ley, el peso del delito no recaerá en la víctima, sino en el Estado mexicano, que estará obligado a actuar, aunque no haya denuncia de por medio. Tiene recursos para defenderse del delito más extendido en el país e implementar el plan más ambicioso para su combate. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Septiembre del 2024, que tuvo en promedio 86.9 homicidios. Agosto tiene 59.2, lo que representa 27 homicidios diarios menos. En agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre del 2024. Una felicitación al Gabinete de Seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar, como siempre, aquí con nosotros para debatir sobre asuntos que a usted le interesan, y este, sin duda, es el de la seguridad y particularmente el de la extorsión. Los números que, como acaba de ver en el inserto de la presidenta Sheinbaum sobre el informe de seguridad, dio, sin duda, son buenos. La reducción de los homicidios, del homicidio doloso, 32%, 27 menos en los últimos tiempos, no deja de ser un éxito, un buen resultado de su estrategia de seguridad. Sin embargo, hay otros delitos que no han podido bajar, que están como metidos en la piel de la actividad económica, como la extorsión en la modalidad del derecho, del cobro del derecho de piso y, por supuesto, también la telefónica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la extorsión? ¿Por qué no pueden reducirla cuando, al contrario, se extiende por el país y es uno de los peores males que están sufriendo muchísimas de las personas que trabajan, que tienen negocios formales, informales y de todo tipo? Vamos a analizar qué pasa con las cifras sobre seguridad y particularmente de la extorsión. Y para eso me da mucho gusto, vamos a tener una mesa de legisladores. Va a estar con nosotros Erubiel Alonso, es vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Federico Dorin, diputado del PAN, y me da mucho gusto también recibir acá en el estudio a Jesús Cuanalo, diputado federal por el Verde. ¿Qué tal? Bueno, dame una explicación. ¿Por qué no pueden con la extorsión, Jesús? ¿Por qué? Pues existe el problema, es grave. El INEGI en su encuesta reconoce más de 700,000 casos. Pero creo que lo principal para combatir un problema es reconocerlo, reconocer que existe. ¿Y qué tanto reconoce la presidenta que existe este problema? Que la presidenta Claudia Sheinbaum envía una iniciativa de parte de ella al Congreso para que podamos insertar
este delito como grave para que pueda homologarse en todos los estados los criterios, y creo que es el primer gran paso que se necesita para hacer frente. Es una respuesta contundente, además en congruencia con estos resultados que ha venido dando la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana al frente de Harfuch en el combate a los delitos de alto impacto en México. No, incluso lo reconoció, ¿no? A la hora de dar el informe sobre los resultados de seguridad, dijo, sí, hemos tenido resultados que me parecen muy importantes, casi de esta manera lo dijo, en homicidio doloso, pero en extorsión no. Así es. Ahí está atascado el problema, y déjame ir con Federico Dorin. Fede, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué se puede el homicidio? ¿Por qué se reducen? ¿Por qué hay buenas noticias sobre eso, pero sobre la extorsión no? Sí, gracias, Pepe, por la invitación. Saludos aquí a Jesús y a Rubiel. A ver, yo haría primero, si me permites, dos acotaciones breves. Primera, no sería la primera acción del Congreso. El secretario Harfuch, acuérdate de sus dos leyes del periodo extraordinario, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley del Sistema de Inteligencia, nos pidió, y también votó a favor el PAN, que se pudieran bloquear las señales telefónicas en todos los centros de readaptación social. La primera vez que presentó el diagnóstico Harfuch, dijo que con poder bloquear las señales telefónicas en los reclusorios iban a poder acotar la extorsión. Eso se le votó a favor. Que haya presentado un diagnóstico incompleto y luego se haya dado cuenta que necesitaba cambiar la cuestión para sacar una ley general en la materia, es bueno, porque este dictamen que votamos a favor también de la reforma del 73, pues retoma también una iniciativa del diputado panista Héctor Saúl Telles, que se había presentado idéntica a la de la presidenta, pero incluso antes. Primer argumento. Segundo, yo no acepto, no concedo que se han reducido los delitos. A ver, de homicidio. Eso mismo pasó en la ciudad con las mentiras de Harfuch de los 58% de delitos de alto impacto, y que lo que hicieron, acuérdate, fue la maña del periodo quinquenal que incluía la pandemia comparada contra Mancera. Pues claro, si tú ves delitos de alto impacto como robo a cuentaviente, robo a casa habitación, robo en transporte público, que no se podían cometer cuando los capitalinos estábamos encerrados por la pandemia, pues obviamente tienes unas cifras muy alegres de año y medio para construir una cifra maquillada como la de homicidio doloso, que se disfrazó por Ernestina Godoy como muerte violenta no determinada. Pero entro al tema pero aquí dijo claramente 27 muertos menos en los últimos tiempos diario. Pues sí, porque lo registran las fiscalías estatales como les da la gana y no hay una metodología única. El PRI y el PAN apoyamos una reserva de Ernesto López Portillo, el director de Estudios de Seguridad Pública de la Ibero, que proponía una única cosa, Pepe, una única cosa, y la votó en contra Morena. Una metodología estadística única para clasificar todos los delitos, supervisada por ciudadanos. Mientras no tengamos las estadísticas del Secretariado Ejecutivo supervisadas por ciudadanos, como pasa en los países avanzados de este mundo, en las ciudades más fiscalizadas como Nueva York, como Boston, como Washington, D.C., donde los ciudadanos supervisan la metodología y la confiabilidad de la estadística, no la puedes dar por válida. Te pondría yo mi contraargumento. Esta cifra que dice Sheinbaum, que han bajado los homicidios, pues es inversamente proporcional a la que han subido las desapariciones. Por eso acaba de nombrar la tercer titular de la comisión, porque nomás no encuentran cómo dar solución a ese tema. Pero déjame volver a tu pregunta original para no extenderme. Sí, ¿en dónde creo que hay un problema que hay que atender? En la porosidad de los tres niveles de gobierno. En los tres niveles de gobierno están infiltrados por crimen organizado y no hay confiabilidad en la denuncia. Lo que se dijo cuando se construyó este dictamen es: la gente tiene miedo de denunciar. ¿Por qué tiene miedo de denunciar? Pues porque no sabe a quién le está haciendo la denuncia. La Secretaría de Seguridad ha puesto a disposición el 089, que Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dice que es insuficiente, y me parece que la primera respuesta es: ¿por qué no se ha avanzado? Porque no se ha podido garantizar a los ciudadanos un proceso, una metodología sin represalia, sin que caiga la denuncia en manos del Lutero, para poder perseguir el delito. Ojalá y eso se logre en la ley secundaria. Bien, la verdad es que el tema de la denuncia que acaba de señalar Federico es un problema de más larga data. Hay una, digamos, por lo menos yo puedo recordar 2 o 3 sexenios en los que el nivel de denuncia
es bajísimo en el país, por falta de confianza en general en las instituciones. ¿Esto te parece que es la explicación de por qué no han podido bajar las extorsiones? Gracias por la oportunidad de saludar a Jesús y saludar a Federico. Yo creo que hay dos tipos de extorsiones en la mesa. Ajá. La extorsión que hace el crimen organizado y la extorsión que hacen funcionarios de la República, funcionarios estatales y funcionarios municipales. Como bien decía Federico, los tres órdenes de gobierno están involucrados en el tema. Quiero acotar primero que hoy hay casi 30 casos diarios de extorsión a nivel nacional y hay estados donde más se ha radicalizado este problema serio, que es el Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz. En estos estados ha crecido el tema de la extorsión. Y lo vuelvo a repetir, de las dos vías, la institucional que hacen los gobiernos y la que hace el crimen organizado. Cuando me refiero a la de los gobiernos, te voy a decir cómo funciona. Empiezo de abajo hacia arriba. Mira, ahí está, justo, Jesús, ahí tienes en pantalla los datos sobre delito de extorsión de los últimos 6 años, los lugares de mayor incidencia. Tú decías bien, coinciden Guanajuato, Edomex, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En Michoacán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las autoridades municipales persiguen a empresarios locales. Las policías municipales identifican a quién va a ser su blanco en los próximos meses. Lo mismo en los estados y lo mismo a nivel federal. Yo difiero del documento que presentó la presidenta en que los homicidios bajaron 27 menos. Eso es una farsa, porque además es como lo están midiendo. Pero los desaparecidos crecieron a 33 diarios. Es decir, siguen creciendo los homicidios en todo el país. Ahí hay una vieja discusión, ¿no? Una vieja crítica sobre lo que decía Federico, cómo se está contabilizando y si dentro de los homicidios los están pasando a la contabilidad de los desaparecidos. ¿Es eso? Correcto. Entonces, este gobierno lo que quiere es maquillar las cifras. Este gobierno no aceptó a través de sus DHL, porque el Congreso se ha convertido en un DHL legislativo. Propusimos, votamos el PRI y el PAN en torno a que pudiéramos tener un sistema único para poder evaluar, medir los datos de seguridad y ellos no quisieron. Pero aquí hay otros temas que son muy preocupantes, Pepe. ¿Cómo está el país? Hoy hay regiones específicas, por ejemplo, en Michoacán, donde el crimen organizado controla negocios, empresas y ya lo más grave, que controla el gobierno. El crimen organizado, por ejemplo, en regiones de Michoacán, pone a los funcionarios, pone a los presidentes municipales, controla la obra pública y ahora tienen un tema más complejo. Controlan tramos carreteros federales que antes no los controlaban. Por eso nosotros en el PRI, todo lo que tenga que ver a favor de la paz y de la seguridad de las familias, siempre vamos a estar a favor, pero bajo una metodología clara, bajo lineamientos precisos para combatir este flagelo que está creciendo exageradamente en este país, en nuestra gran patria. Pues es que la verdad es que, Jesús, lo que dibujan es, a ver, el delito de extorsión parece una radiografía del movimiento del crimen, no solamente en la actividad económica, sino en la penetración en la propia sociedad y hasta en los niveles de gobierno. Es eso, por eso es tan difícil de pegarle a esto. Pues mira, bueno, también aprovecharme, brinqué a saludar a Erubiel y a Federico, saludarlos con mucho gusto. Mira, votamos por unanimidad esta reforma. Todos los 474 diputados y diputadas que estábamos presentes, lo votamos. Eso lo tienen que cacarear más, para que vean que la polarización no es siempre constante y absoluta. Pues a mí me ilusiona que realmente podamos hacer unidad por el país. Ahí tienes lo que decía Federico. Las de Harfuch también las votaron. Pero mira, es bueno reconocer que hay avances, es bueno reconocer que hay intención. A ver, no lleva ni un solo año. La presidenta está apenas por cumplir un año y estamos deseando
cambiar la situación general que se fue fraguando durante décadas en nuestro país en un instante. Sin embargo, la mano de ella es firme, es congruente. En menos de un año llevan más de 20,000 detenciones de delincuentes vinculados con delitos de alto impacto. Es decir, las cifras ahí están, pero mira, respondiendo a una de las preguntas que hacías ahorita de por qué ha sido difícil erradicar este creciente delito, este flagelo de la extorsión en México, que afecta además pues a los empresarios, a los comerciantes, no solamente a los grandes empresarios, son extorsionados hasta los pequeños comerciantes. Para las pollerías. Mira, quien extorsiona no está consciente que va a afectar el futuro del entorno de la región donde vive su propia familia, porque es romper con la economía de los lugares, y cada vez son más cercanas las historias, cada vez conocemos a alguien que ya le sucedió, pero sucede que en el país cada estado lo maneja de una manera diferente, o sea, el criterio legal es diferente, los procedimientos son diferentes, hay estados que lo minimizan, hay estados que lo enfrentan de manera diferente, hay estados como el Estado de México, al frente de la maestra Delfina Gómez, que decidió hacer frente, que en conjunto con el gobierno federal, con Omar García Harfuch, con cerca de 3,000 elementos, barrieron 14 municipios para combatir sin precedentes el delito de extorsión. Es la operación esta, ¿cómo se llamaba? Se me va el nombre, ¿Colmena? Exactamente, algo así, ¿no? Enjambre, ¿no? Enjambre, perdóname. Sí. Y el resultado ahí está, y te aseguro que va a cambiar esa región por completo, como va a cambiar el país ahora que vamos a poder hacer frente. ¿Qué sucede? Que al haberlo votado en la Constitución por unanimidad, vamos a poder facultar al Congreso de la Unión para hacer una ley general, para homologar criterios, para que haya un solo código a nivel nacional, para que Seguridad Nacional pueda enfrentar de manera directa este crimen. Ahorita me voy a tener que ir a un corte, pero me voy con los tres con esto. A veces no le damos demasiado valor, casi fetichista, a las leyes, en el sentido de pensar que teniendo la ley es como la puerta de entrada para resolver las cosas, y muchas veces la realidad pues no se deja dominar tan fácil. Y mira, a veces creemos que todo depende del gobierno federal, pero este es un claro ejemplo. Necesitas hacer una ley general para que para que se convierta en algo que se persiga de oficio, ¿no? Y que pueda entrar el gobierno federal a combatirlo, de tal manera que yo estoy seguro que vamos a ver como los demás delitos que han ido disminuyendo, estoy seguro que en un corto plazo, una vez que haya una ley general, podamos ver cómo va disminuyendo este flagelo. Federico, Rubiel, cualquiera de los dos, para ir cerrando, ¿ustedes tienen la misma confianza que Jesús en que la ley pueda ser la llave para reducir este delito, el de la extorsión que tanto estamos padeciendo? Perdón, es que yo te diría que últimos 10 la ley años se hace de consenso. Rubiel, por favor. Adelante, Rubiel. No, perdón. Los últimos 7 años ha gobernado Morena y coincide con lo que dice Jesús. Ha incrementado porque recuerden que la política de abrazos y no de balazos de Andrés Manuel López Obrador pues dejó el país en ruinas en materia de seguridad. Y aclaro un punto para que venga aquí el tema de Fede. Imagínense, 6,890 víctimas de extorsión en México en el primer semestre del 2025. Es un aumento del casi 90% en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, que 7 ha gobernado Morena. 58% en los últimos 6 años, Fede. Sí, la cifra bastante. A ver, yo te diría dos cosas. Si la ley se hace bien, si se hace en pluralidad, si el consenso para darnos la facultad se mantiene, por supuesto que sí. Pero si nos pasa lo de las leyes de Harfuch, que nos fue a pedir la reforma constitucional del artículo 21 para que tuviera facultades de inteligencia, y cuando discutimos la ley de inteligencia en el paquete de las leyes del bien espiar, no retomó una sola propuesta de la oposición, pues se va devaluando el producto. Yo, déjame ponerlo así, ¿cómo ve al Congreso? Siempre lo he visto así, Pepe. El Congreso es como los pits. Mi mejor ejemplo es Checo Pérez. Cuando Checo Pérez corría para una escudería que no era competitiva, de milagro subía a un podio. Cuando ya fichó con otra, no voy a decir cuál porque no voy a hacer aquí publicidad, se volvió muy competitivo. ¿Por qué? Porque tenía un mejor coche, una mejor máquina, una mejor escudería. La labor del Congreso es
cuando los mexicanos eligen a alguien para gobernarles, afinar la máquina, que el coche que maneje Claudia Sheinbaum sea el mejor coche posible, que sea competitivo, que sea moderno. Eso es lo que quisiéramos hacer, pero si todo lo que vamos a proponer se va a decir la mayoría de Morena no, ¿y por qué? Porque lo propone el PAN y porque el PAN no tiene derecho a aportar media coma a la legislación de este país, pues entonces yo no voy a aceptar que es la solución, pero yo quiero ser parte de la solución, no quiero ser parte de quien sufre el problema. Entonces, si me deja Morena, voy a aportar. Si me aceptan las reservas, te aseguro que va a quedar algo bueno. Tiene que quedar algo que te garantice a ti, Pepe, y a todos los ciudadanos, que si vas a hacer una denuncia, no se va a ir al cesto de la basura porque la está recibiendo un Hernán Bermúdez de la Barredora, porque no queremos que las denuncias ciudadanas les pase lo que pasó con este almirante Guerrero Alcántar, el que denunció a los sobrinos políticos del almirante Ojeda y se archivaron y luego lo terminaron matando en Sinaloa. Eso es lo que hay que evitar, que las denuncias sí lleguen a feliz puerto y que haya tramos de control y responsabilidad fiscalizables por el Congreso a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para ver que no se hagan tarugos con las denuncias y los delitos que laceran la dignidad de los mexicanos. Si eso no queda en la ley, pues será un asunto propagandístico. Bueno, ahorita me voy a dar una pausa y nos metemos justo en la ley, porque la ley tiene la reforma y la propuesta que se está haciendo de ley general o hacia la ley general tiene un montón de aspectos que me parece que tenemos que discutir porque no dejan de ser complejos. Estamos en blanco y negro, no se vaya, regresamos. Estamos hablando de esto, de la extorsión, del cobro de piso y de las extorsiones telefónicas que no bajan. Estamos de regreso en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya ahí tiene este gráfico en pantalla sobre las víctimas de extorsión en el país, con un incremento que se registra de 21.3%. No ha habido manera hasta ahora de reducirlo y su crecimiento ha sido constante. El Congreso en los últimos días dio un primer paso con una reforma constitucional de consenso que permita la elaboración de una ley general contra la extorsión. Una ley que incluirá la posibilidad de hacer denuncias anónimas o sin identificar para que puedan actuar las autoridades. Esto implica
que en buena medida el que se va a hacer cargo como víctima de perseguirlas de oficio es el propio Estado. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cuántos recursos hay que poner? ¿Qué carga adicional va a generar para las fiscalías, para las policías federales, estatales, municipales, etcétera? En eso arrancamos con Jesús. Jesús, ¿qué implicaciones tiene esto? De veras, sí, o sea, tiene muchas, pero déjame ir a la primera, denuncia anónima. ¿Qué implica la denuncia anónima de un asunto como extorsión? Mira, quisiera recalcar algo que me encantó ahorita de Federico. Ajá. Me gustó mucho escuchar que reconoce que quien conduce el vehículo es la presidenta. Es decir, tenemos... No, y además hasta le está ofreciendo que lleve el mejor carro. Ponerle combustible. Siempre y cuando hay... Ponerle combustible. Pero hasta las llantas hasta las quiere poner. Oye, pero yo les pediría que respeto. seamos como los ingenieros que en menos de 2 segundos se pongan de acuerdo para cambiar las llantas. Los pits, que haya celeridad. Pero fíjate, esto demuestra este liderazgo que tiene ella y que reconocemos que está al frente. Yo respondería a tu pregunta y algo que comentó mi estimado Erubiel, que insisto, esta situación se fragó durante décadas, aunque se ha incrementado y la percepción ha subido en los últimos años, pues los ingredientes de este pastel se fueron cocinando durante décadas, responsabilidad de distintos gobiernos, de distintos partidos, pero insisto, es responsabilidad también de los gobiernos de los estados, y el tema está que con valentía y con decisión y con responsabilidad la presidenta está decidiendo tomar la responsabilidad del gobierno federal, envía esta iniciativa y respondiéndote. Efectivamente, el 84% son extorsiones vía telefónica o digital. El 15% son el desdichado cobro de piso. ¿Nada más 15% del total de extorsiones? 15% y 84% es telefónica. Entonces, con una nueva ley general se va a homologar el delito, como lo decía, se va a investigar de oficio, está el número 089, que es parte de la estrategia, porque la estrategia desde mediados de año la anunció la presidenta. Por ejemplo, el 089 hay miles de denuncias donde le quita la carga al ciudadano de tener el temor de denunciar, y hay miles de denuncias y se lograron cerca de 250 detenciones. A ver, le quita al ciudadano el temor a denunciar, y eso me parece que es cierto. Voy contigo, Erubiel, porque también hay algunas partes o algunos lados no tan positivos y al contrario que nos preocupan. ¿Por qué? La cifra negra de la extorsión es altísima, 97%, y se debe evidentemente a la falta de denuncia. Pero, ¿qué va a ocurrir ahora con una ley que incluya la denuncia anónima o no identificada? Que cualquiera va a poder denunciar a otro por este delito. Es decir, dentro de las propias comunidades pueden hablar y denunciar al vecino, a la vecina, al comerciante, etcétera, sobre un delito que además va a ser tipificado como grave. Explícanos. Mira, es que hay un tema. ¿Por qué la gente actualmente no denuncia? Porque no hay confianza en las autoridades, en las fiscalías y en la impartición de justicia. Por eso la gente no denuncia. Porque cuando tú haces una denuncia presencial, a los 10 minutos te está llamando el delincuente y te dice, ya fuiste a la fiscalía, si no la retiras, tengo foto de tu INE, sé dónde vives, y por eso la gente dejó de denunciar. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros, Pepe y compañeros Fede y Jesús? Que hayan fiscalías especializadas en todas las entidades para que podamos atender este delito inmediatamente. Y ahora hay un tema importante que pongo en la mesa y seguramente mis compañeros van a coincidir, y tú también, Pepe. Ahora hay mucha incidencia contra menores de edad. Increíblemente, porque hoy tienen más acceso digital, y entonces los enganchan desde plataformas digitales, desde juegos, y hay mayor incidencia delictiva sobre ellos. También en ello tenemos que legislar para que hayan fiscalías especializadas para el tema de los menores de edad.
Ya no los adultos, digamos, lo que estamos viviendo, lo que están viviendo las empresarias, los empresarios de todo el país, los transportistas. Mira, por ejemplo, ¿qué sucede? Te pongo un ejemplo en la carretera Puebla bajando Cumbres de Maltrata. Te ponen un localizador y va tu chofer normal, tu operador va normal, y ya le están llamando y le van mandando en tiempo real y coincide. Y le dice, si no nos depositas en menos de 10 minutos 50,000 pesos, tu camión que va a tantos kilómetros por hora en tal ubicación, te lo vamos a robar. Imagínate cómo está ahora todo lo que está en el tema de extorsión. Es que esto porque no hubo la atención. Por supuesto que coincido con mis compañeros y en el PRI. Todo lo que tenga que ver con este acompañamiento, estamos a favor de la paz, de la prosperidad. Pero hay un tema que no se nos debe de olvidar, y ahorita que está el paquete económico, tiene que ir acompañado de presupuesto. Este gobierno quiere que haya resultados, pero las fiscalías no tienen hojas blancas. Las fiscalías no tienen en muchas ocasiones luz. Las fiscalías tienen deficiencias muy claras en diversos temas. Entonces, tú vas a una fiscalía en cualquier municipio del país o en cualquier estado. Por ejemplo, aquí en Tabasco vas a la fiscalía y no te pueden atender de noche porque está el agente del Ministerio Público, está la agente auxiliar con un foquito. Esas son las realidades. A ver, retomando el tema de la barredora, pues son temas que están en la mesa, como la lavadora también de Alfonso Romo. Ese tema me parece central, porque si tiene éxito esta ley, este plan, pues lo que va a ocurrir es elevar la carga de trabajo para policías y para fiscalías, porque habría muchísima más denuncia, dada la envergadura y la escala que ha tomado el tema de la extorsión. Fede, al mismo tiempo, en el presupuesto, tú me corregirás, hay una reducción de 17% a seguridad pública, y no sé las fiscalías, no sé si también ahí se estén contemplando o de cuánto sea el presupuesto para ellas este año, para el próximo, perdón. Sí, a ver, la reducción en términos reales es de 18% para la Secretaría que encabeza Harfuch. Habrá que ver si se aprueba la ley, porque el transitorio da 180 días, cómo es que se prevea en el presupuesto un artículo transitorio, seguramente para que a costo compensado se haga una asignación del techo, pero primero hay que subir el techo del ramo de seguridad. Yo diría una cosa muy, muy sencilla que creo que vamos a coincidir los cuatro. A ver, mira, la clave, ¿cuál es? Que estas denuncias ciudadanas, el 089, esté en manos de gente honesta, que no esté en manos de narcopolítica. Si tú y yo tuviéramos el 089 en la época del Negro Durazo, no, bueno, pues ya sabemos que no va a prosperar ninguna denuncia. Si él hubiera hecho denuncias anónimas en el 089 con Hernán Bermúdez y la barredora, tampoco. Si Jesús las hubiera hecho con Carrillo Lea en la época de los secuestros y la peor crisis de seguridad de Morelos, pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Que la seguridad que le va a brindar la ley a los ciudadanos para que el delincuente no sepa quién lo acusó y Harfuch, con las herramientas que pidió y se le dieron de inteligencia, pueda construir una investigación y una detención, solo tendrá éxito si está en manos de gente fiscalizada por ciudadanos, no por políticos. Es como si yo te dijera que en Teuchitlán le iban a denunciar al Chon Orihuela lo que pasaba en el rancho de Izaguirre y que seguramente él iba a tomar cárcel en el asunto. Entonces, si el 089 despacha la instrucción al segundo nivel de gobierno y cae con un gobernador como Rubén Rocha, ya, ni para qué discutir. Si cae con un alcalde como Chon Orihuela, bueno, ya tampoco. Entonces, tiene que ser lo que pone la presidenta, un mecanismo blindado contra la narcopolítica. Pero ahí hay dos momentos. La primera, a ver, la denuncia va a poder ser sin identificarse. O sea, el ciudadano no va a decir quién es y por tanto no podría ni nadie reclamarle, buscarlo o perseguirlo. Esa es una. Pero la otra... No necesariamente, déjame te pongo un ejemplo. Perdón, ahorita regreso contigo, Jesús. Vienes. Pero déjame poner un ejemplo hipotético. Oye, que hay una denuncia porque a alguien lo están extorsionando
y es el que tiene la concesión de extracción de una mina de plata en Taxco. Pues no van a tener que discernir mucho entre a cuántos están extorsionando de los que producen plata en las minas de Taxco. Entonces, en algunos casos va a ser muy fácil ir a apretar a alguien a quien es más fácil de identificar. Si tú me dices, oye, la denuncia es anónima de alguien que tiene un puesto de carnicería o de abarrotería, no, pues sí, pero en algunos casos, en el estado de Rubiel, si le llaman a alguien y dice, soy fulano de tal anónimo, por favor, me vienen a extorsionar porque me van a pagar mañana algo de lo que me deben de la deuda de Pemex y me van a pagar 500 millones y si no doy 50 me matan a mí y a mi familia, pues no se requiere hacer un premio Nobel para ubicar a quién le van a pagar los 500 millones de la deuda y cuántos son los que podrían estar extorsionando, Pepe. A ver, tú, Jesús, ¿cómo ves tú? ¿Tienes las mismas, tienes las inseguridades, los asegúnes sobre la denuncia anónima que pone en la mesa Federico? Fíjate, el 089 como parte de la estrategia, aún antes de esta ley general que vamos a emitir el Congreso, ha dado resultados ya en un periodo muy corto, 31,000 denuncias, o algo así de cifras, espero no estarme equivocando. Cerca de 2,000 carpetas de investigación se abrieron y derivó en cerca de 250 detenciones en un lapso corto de tiempo. Ahora, no se redujo como tal el presupuesto a seguridad pública, digamos que se reacomodó porque Guardia Nacional, con 10,000.3 millones de pesos, pasa a Secretaría de Defensa y ahí va con su presupuesto que si tú lo ves en el papel, pues parecería que se le quitó a seguridad ciudadana. Sin embargo, la inteligencia y la coordinación permanecen en seguridad ciudadana y por el contrario se incrementó en 40% en inteligencia. Y creo que para poder combatir este grave delito es necesaria la inteligencia y más ahora que con la inteligencia artificial que se pueden y que va a mejorar la inteligencia artificial de imitación de voces, rostros. Se necesita que crezca. Claro. Y algo que ha demostrado el secretario Harfuch es que hace uso de elementos de inteligencia para poder actuar. Entonces el sistema de investigación e inteligencia se está fortaleciendo y se va a fortalecer aún más. De hecho, cuando anunció la estrategia, la presidenta hizo mención de este sistema. Entonces, y además anunció también que va a haber unidades especializadas para perseguir este delito. ¿Pero unidades de la policía o de fiscalías? Porque una de las cosas que están pidiendo, que planteaba Erubiel, justo el PRI, es que haya instancias, ¿no? Ministerios especializados en la persecución del delito. Sí, pues está hay unidad especializada contra el secuestro, por ejemplo, ¿no? En la podrían subir ahí. Y se puede subir ahí, de hecho así lo planteó la presidenta en julio. Entonces, se está pensando en una estrategia integral y mira, yo soy a favor de buscar la unidad por el bien del país, de la seguridad, y creo que si todos hacemos realmente un gran consenso objetivo, haciendo a un lado la política, porque somos muy tendenciosos en México a veces a poner los intereses políticos por encima de los objetivos del bien de la ciudadanía, creo que sí podemos hacer una gran ley secundaria que prevea todos estos temas que estamos hablando. Se habla, por ejemplo, ahorita de la debilidad de las fiscalías, pero vuelvo a lo mismo, las fiscalías estatales dependen de los gobiernos de los estados. Entonces, sí es muy importante un gran proyecto nacional para terminar con eso. Y ahí, dicho sea de paso, lo que viene también es qué va a pasar con las fiscalías si finalmente se va a impulsar la reforma que quiere o de la que ha hablado la presidenta Sheinbaum de regresar a los ejecutivos y quitar las fiscalías autónomas. En fin, ese es un gran pendiente. Seguramente coinciden ahí también Federico y Erubiel. Yo tengo que hacer un corte rapidísimo y regresamos a la recta final del programa para ver las perspectivas. ¿Qué perspectivas ven reales de poder atacar esto? Y si, como dicen, déjenme ponerlo un poco en esta fórmula. En la mesa ha habido distintos puntos de vista, unos enfatizando en la necesidad de activar, de promover la denuncia para incluso poder perseguir al crimen o a los cárteles involucrados en este delito, y otros que primero habría que pegarle a los cárteles y desmantelarlos para que se redujeran los temores de denunciar. Regreso con ese dilema
Estamos en Blanco y Negro. Volvemos. Estamos de regreso en Blanco y Negro, estamos hablando del tema de la extorsión, un delito que no ha podido bajar a pesar de que en otros, como el homicidio, la presidenta dice que hay buenas noticias por una reducción de las cifras. Pero nos quedamos con un dilema que voy con Erubiel, con Federico, me había quedado en la lista después de Jesús, y es, la estrategia, cómo pegarle a este delito que tiene especial incidencia en las zonas donde hay mayor presencia del crimen organizado, penetración, como ustedes han dicho, en las instituciones de todo tipo, y si hay que ir primero a incentivar la denuncia, es decir, a empoderar a la sociedad para que denuncie a pesar de los riesgos, o hay que desmantelar los cárteles o por lo menos rebajar su fuerza, limpiar las instituciones para que no corran peligro la sociedad atemorizada o incrédula o con falta de confianza de que tenga resultados su propia denuncia. ¿Con quién arranqué, Erubiel? Gracias, Pepe. Mira, es un tema tiene que ser un tema integral. Primero, nosotros, todo el pleno de la Cámara de Diputados, votamos por la homologación del servicio profesional por los salarios, policías, maestros, doctores. Es momento de que pueda publicar el Senado para que puedan ganar más los policías municipales, porque es el primer flagelo, la primera línea de acción de la delincuencia organizada. Segundo, coincidimos que hay que hacer una campaña de concientización, pero también de garantías individuales que le permitan a las y a los ciudadanos el poder denunciar. Porque si van ante la autoridad, denuncian o lo hacen de manera anónima y a los 5 minutos le llama el delincuente y le dice, cabrón, ya llamaste hace unos minutos. O sea, no va a poder incrementarse la confianza si no hay resultados profesionales y tangibles. Y vuelvo a repetir, Pepe y compañeros, tiene que ir acompañado con el tema de presupuesto. Realmente quienes contestan el teléfono tienen que tener un salario digno, un salario decoroso. Quienes están en el campo de batalla tienen que tener las condiciones humanas necesarias. A ver, Erubiel, como decía Federico, hoy no está considerado un presupuesto para el incremento que podría suponer la carga de denuncias. ¿Cuánto crees que se necesitaría? ¿Cuánto vale la nueva ley general de extorsión?
Yo creo que habría que revisar bien porque tiene que ser integral las fiscalías estatales, tienen que ser las agencias de los ministerios públicos, tienen que ser todos los órganos que están en la Procuración de Justicia. Yo darte una cifra en este momento no sería responsable. ¿Qué sí te quiero decir? Podemos iniciar con la publicación del 123. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de la reducción de más del 18% en el tema de la prevención y todo lo de la Secretaría de Seguridad Pública, creo que hay que incrementar para que puedan tener apoyo tecnológico, para que puedan tener mayor investigación, para que puedan tener mejores condiciones salariales, para que puedan tener mejores condiciones de operación. ¿Qué sucede en la realidad? En las policías estatales, en las policías municipales y en las fiscalías y en los agentes de investigación. No tienen dinero ni para la gasolina, no le dan mantenimiento a los autos, las oficinas están cerradas, no tienen luz eléctrica, con condiciones muy deplorables para el servicio de la sociedad. ¿Quién le voy a demandar si ellos no nos garantizan tener condiciones humanas? Ya no de lujo, humanas. Y lo vuelvo a repetir, qué bueno que la presidenta ha tomado esta iniciativa, qué malo que durante los 6 años de López Obrador se incrementó, ya vimos el huachicol fiscal, los últimos acontecimientos de los últimos 8 días, muy complejo, cómo está creciendo las desapariciones. Este es un mal que López Obrador, lo vuelvo a repetir y lo señalo muy claramente, fue parte del problema, es parte del problema y no deja gobernar a la presidenta. Ahí está con los temas. Fíjate qué paradoja, Fede, y voy contigo con el mismo asunto del presupuesto, porque, a ver, austeridad en el gasto público, hay un recorte generalizado, se aprietan el cinturón, que está bien para cuidar, ¿no?, la estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo estamos viendo las inversiones y el desarrollo y los recursos que ponen los propios criminales para el desarrollo de inteligencia artificial, que como platicaba en el corte con Juanelo, o sea, puede ser devastador el impacto que tenga en delitos como la extorsión. Sí, a ver, es que yo una cifra no te la podría dar. Mi visión sería la siguiente. Primero, no me van a desmentir ni Erubiel ni Jesús. Hay un enorme déficit de diálogo con Harfuch. Digamos, se aprobaron sus leyes y cuando menos con el PAN, no sé, con el PRI, con el Partido Verde, no le ha alcanzado la estatura política para tener una reunión, para agradecer el voto, para platicar, para retroalimentarse. Jamás hemos tenido una reunión con él de diálogo. Yo he estado en las reuniones de la Jucopo en la que él va, pero con los diputados de las comisiones de justicia, de seguridad ciudadana, jamás se ha reunido, ya pasó un año, ojalá y lo haga ahora en el informe, a ver si ahora sí va a rendir cuentas, para que muchos puedan conocerle en persona. Y yo te digo esto, ¿por qué? Porque me parece que a la luz de la reforma que está pendiente, a la que ha hecho referencia Erubiel, estas personas, Pepe, que se encargasen del 089, tendrían que tener un blindaje presupuestal y jurídico especial, para que no los vaya a sobornar el crimen organizado y los vaya a infiltrar. Pues no pueden ser de estas personas que tienen sueldos irrisorios a nivel municipal. Por eso es tan importante la publicación de esa reforma a la que se refirió bien. Esos van a ser los que saben. Lo que no sabe el resto del sistema, tienen que tener un sueldo más decoroso que el que tienen garantizado y prestaciones sociales. Y eso implica que el alcalde ponga dinero, que el gobernador o gobernadora ponga dinero, que la presidenta ponga dinero. Porque si esas denuncias anónimas, Pepe, van a caer en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en manos de un enlace que tenga sueldos de 8, 10 mil pesos mensuales, ya sabes dónde va a terminar. Entonces, no, bueno, puede ser utilizado justamente como parte para completar el salario, vaya. Y aparte, perdón que lo diga así. Una legislación que te garantice que el narco no se va a poder enterar dentro de la corporación quién es el que maneja los datos de esas denuncias. Porque aunque no infiltres el 089, si tienes infiltrado otro, ese otro va a decir, bueno, no sé quién lo lleva, pero los 4 o 5 que trabajan ahí son Jesús, Federico, y entonces al rato van y levantan a Jesús, Federico y Erubiel a ver cuál de los 3 es el que recibió la denuncia. Entonces también la identidad dentro de las corporaciones de quienes manejan esta información tiene que tener un blindaje jurídico y tienen que estar a prueba de que, permíteme la expresión, de que no los pongan los que sí están metidos con el narco en los niveles de gobierno. Eso es serio. Esto se debería platicar con Harfuch. Harfuch debería de tomarse la molestia de ir a platicar con los diputados. ¿Cómo me planteas tú que yo te dé una cifra
cuando no se ha tomado la molestia de conversar con un solo diputado de la Comisión de Seguridad en la que yo participo. Bueno, Nunca lo que va del gobierno. Ahí sí hay una cosa clara, el gobierno es el que tiene que decir más o menos cuánto vale esto. Por lo pronto, no creo que vaya a haber problema en el Senado, la reforma constitucional va a pasar en los próximos días, y luego viene la ley general, y no sé si coincidas en que Harfuch tiene que ir a explicar cómo y cuánto. Yo creo que los ciudadanos lo prefieren chambeando y creo que la mejor manera de agradecer es con resultados. Ese es mi particular punto de vista y pues los resultados ahí están. Ahora, ¿cómo proteges también a la gente ante la denuncia? Y uno de los beneficios que puede tener esta gran ley, que también tienen que votarla la mayoría de los congresos estatales después de que lo vote el Senado, que no tengo duda que va a ser positivo. 17, ¿no? 17, sí. ¿No? Es homologar, se va a homologar, como te decía, el criterio, se va a investigar de oficio, pero con el 089 y con las unidades especializadas puede haber actos directos, tanto de inteligencia, congelación de cuentas, es decir, bueno, debilitar desde la raíz a los delincuentes ya que están detrás. No nos dio tiempo de meternos, pero ese era el tema también que faltaba, ¿no? El impacto que puede tener esto sobre los cárteles, como planteamos al inicio del bloque. Yo te agradezco mucho, Jesús Cuanalo, muchas gracias, diputado federal, por el verde, un placer haberte recibido. Federico, muchas gracias, Federico, diputado del PAN. Y Erubiel. Y también hasta que Jesús ya nos regateó el diálogo, pero bueno, nos quedaremos con todas las ideas en conjunto, aunque no haga política el gobierno. Ahí mándale una carta. Y por supuesto, Erubiel Alonso. Conmigo, Pepe, tú sabes que si no se dialoga, no se construye. A mí me queda claro eso, y además estoy de acuerdo. Gracias, Erubiel, vicecoordinador del PRI. Gracias. Saludos. A los tres. Que esté muy bien, buena tarde, que esté muy bien. Por sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Tenga un buen fin de semana, páselo bien, hasta luego. Adiós. La crisis de personas desaparecidas en nuestro país ha ido empeorando. Tan solo en lo que va del actual gobierno, la desaparición de personas, el promedio diario, se ha quintuplicado, aunque el gobierno diga lo contrario. No tengan miedo. Ustedes no están buscando culpables, están buscando a su familiar. Exíjanle a Fiscalía que investigue sus casos, sus carpetas. No nada más pongan la denuncia. La presidenta de México asegura que su gobierno no desaparece personas, que están del lado de las víctimas y atendiendo el problema. La realidad es que en lo que va de este gobierno se disparó el número de desapariciones diarias al pasar de 7 en el sexenio de Felipe Calderón a 38 en la actualidad. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas debido a la crisis que vive México en la materia. Al día siguiente, el gobierno federal descalificó el pronunciamiento del comité especializado y aseguró que el Estado mexicano no desaparece personas. 2 semanas antes, la propia presidenta lo había afirmado sin presentar evidencias de sus dichos. Sin embargo, la falta de información y la probable complicidad con bandas del crimen organizado provoca incertidumbre en la forma como se ataca esta crisis que suma más de 110,000 personas cuyo paradero se desconoce. El primer efecto, pues, es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasó con el familiar, no saber dónde está, esa angustia, ¿no?, que sucede entre los familiares está ya catalogado como tortura. Más allá del discurso oficial, la desaparición de personas en México representa una crisis de derechos humanos. Del 1 de octubre de 2024 al 15 de julio de 2025 desaparecieron 11,077 personas. En 9 meses y medio de la actual administración desapareció prácticamente 65% del total de personas que dejaron de ser vistas en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A esto se suma la estigmatización de víctimas y el ocultamiento de casos por parte de las propias autoridades responsables de investigar. Porque luego también está la estigmatización de que, ay no, pues eran jovencitos, ay no, pues quién sabe dónde andaban. Todavía se maneja mucho estigma y hay casos en los que ciertamente no han sido desapariciones tal cual. Desconocemos si hay un interés de carácter político, partidista o un interés explícitamente por ocultar información. Mega Noticias, Andrés Solís.
Cada día desaparecen decenas de personas. Muchas han sido encontradas en fosas clandestinas, pero el reto es que las autoridades no cuentan con recursos para poder identificar los miles de restos que se van acumulando cada día. La crisis de desaparición de personas va más allá de quienes no regresan a casa. Se agrava con los miles de cadáveres y restos humanos que siguen apareciendo y que permanecen sin identificar por la falta de capacidad del Estado mexicano y la impunidad en la persecución y castigo de este delito. Si ustedes como víctimas no van a fiscalía, ellos no van a mover un dedo. Y se los digo yo, que tengo 5 años en esto. La organización Impunidad Cero documentó 35.669 desapariciones solo entre 2019 y 2022, mientras en ese periodo se reportaron apenas 141 sentencias condenatorias. La crisis forense, más de 50,000 cuerpos sin identificar en el país, no está presente, digamos, en esta modificación ya hecha por el Congreso. De 2006 a 2023, la Fiscalía General de la República reconoce haber localizado 587 fosas clandestinas con 1.705 cuerpos y 12 restos humanos, mientras las 32 fiscalías locales reconocen la existencia de 4.564 fosas con un total de 6.253 cadáveres y 4.662 restos recuperados. Las cifras contrastan con los hallazgos realizados por los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones de derechos humanos. La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas destaca que los colectivos han localizado 5.754 sitios de inhumación clandestina con 8.448 cadáveres y 98.297 restos. 2.000 han sido identificados por familiares de las víctimas sin ayuda oficial. Los colectivos reclaman por la incapacidad de las autoridades para obtener, procesar y confrontar muestras de ADN por la falta de recursos económicos, de equipo, tecnología y personal especializado, lo que provoca además que los cuerpos y restos no tengan un manejo digno ni adecuado. Porque los restos que se encuentren y se sigan encontrando tienen que tener un lugar seguro. Este tipo de centros necesitan no solamente aumentar su capacidad técnica en términos de la identificación, sino incluso el propio proceso de coordinación y de investigación con las fiscalías. Mega Noticias, Andrés Solís. Y a la inacción del Estado les ha llevado a las familias a salir en búsqueda de sus seres queridos. Muchos colectivos de madres buscadoras salen a zonas de alto riesgo sin protección estatal y son víctimas de la descalificación de las propias autoridades en vez de que les den apoyo a su labor. La niña no conoce a su mamá, no se acuerda de su papá, sabe por ellos de foto. Pero el salir yo a cada búsqueda, cuando yo vuelvo a casa, ella siempre me pregunta que si ya encontré a su mamita. El gobierno dice estar del lado de las víctimas y asegura haberse reunido con 400 colectivos de búsqueda. En los hechos, las familias siguen sufriendo violencia criminal y la descalificación del Estado. El 7 de julio de 2025, la Organización de las Naciones Unidas pidió reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Con o sin reconocimiento, el Estado mexicano debe garantizar el derecho de búsqueda, atención a las víctimas, investigaciones certeras y dar protección a familiares y colectivos antes, durante y después de sus labores de búsqueda. Lo que a decir de los colectivos no sucede sobre todo cuando salen a realizar sus recorridos. Siempre pedimos que vaya ya sea Guardia Nacional o el Ejército para poder resguardar como estos espacios en donde se vaya a hacer el operativo. Y nos responden que sí, o sea, sí están disponibles, solo que a veces la estrategia no está planeada. Y no siempre hay operativos que brinden seguridad. Al 30 de junio de este año, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorga medidas cautelares a 326 personas buscadoras. 237 son mujeres, madres, esposas, hijas o hermanas. De las agresiones atendidas por el mecanismo federal, 13% fueron cometidas por autoridades municipales, estatales o incluso integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. En 3 de cada 4 casos, el agente agresor no fue identificado, lo que a decir de activistas demuestra la complicidad de criminales con las autoridades y desincentiva a las víctimas a denunciar por temor a represalias. Por eso es muy preocupante que haya también una perspectiva práctica de estigmatizar o de criminalizar a estos colectivos que hacen una búsqueda independiente y a quienes mantienen una perspectiva crítica del diálogo del gobierno federal o incluso
de estas estrategias también implementadas a nivel local en las entidades federativas. Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Estado de México son las entidades con los mayores casos de violencia en contra de quienes buscan a sus seres queridos. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visiten meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.